Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti, donde estás, no es el final. Hoy es martes 1 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación, tengo el privilegio de contar con la presencia de Juan Carlos Vega de la Fundación New Life for Kids y su segmento Cápsulas de Vida. Si es que bueno, vamos a iniciar. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Gracias a la audiencia del programa Cápsulas de Vida y de la emisora Busco en Ti. Pues primero, hacer nuestro recomendado de la semana. Estaba escuchando al pastor Boris en el programa de Construyendo Hogares Sólidos, y él estaba hablando acerca del papel de los padres cristianos y que a veces somos como místicos en cuanto a educar a nuestros hijos, y que tenemos que educarlos es con la verdad de la palabra de Dios. Entonces les recomiendo ese programa, creo que se emitió el día de ayer, entonces para que lo veamos cuando tengamos un tiempito. Bueno, comenzando con el tema de esta semana, hoy quiero hablarle acerca de la persuasión. La persuasión, uno de los 49 eh, partes de formar el carácter cristiano. Cuando yo empecé a averiguar acerca de la persuasión, pues realmente encontré al comienzo como muy poquito. Entonces leía en el diccionario de Noah Webster que es el acto de persuadir, el acto de influir en la mente por argumentos o razones ofrecidas o por cualquier cosa que mueva la mente o las pasiones. Y que es un estado de estar persuadido o convencido. O sea, persuasión tiene que ver con convicción, también tiene que ver con obediencia. Es una palabra que se puede interpretar tanto positiva como negativamente, ¿cierto? Uno puede ser persuadido a hacer el mal o a hacer el bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. A ver qué se me hizo. Aquí está. Vamos a ver si nos aparece. Perfecto, bueno, ahí está. Muy bien, persuasión, ¿sí? Entonces, vamos pasando las diapositivas y les voy comentando qué fue todo lo que encontré yo acerca de la persuasión, ¿sí? Entonces, la persuasión tiene que ver mucho también cuando se está predicando el evangelio. Entonces, es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños. Es cómo presentar el mensaje de salvación. El maestro más adecuado, pues, fue Jesucristo, ¿sí? Entonces, la predicación es un mandato bíblico, lo vemos ahí en el cuadro. Y la predicación en sí no es suficiente. Necesitamos persuadir a las personas para que hagan el paso de fe, ¿sí? Para que empiecen a ser cristianos. En eso hay un poco de dificultades, vamos a ir mirando más adelante, mm, porque hay barreras diferentes para cada persona, culturales, de tradición, de hábitos, de creencias. Entonces, cuando yo le estoy compartiendo el Evangelio a una persona, eh, sea joven, sea adulto, sea niño, siempre debo entender que hay esas barreras, esas dificultades, y que en todas hay unas barreras más fuertes que otras, digamos, obstáculos más fuertes que vencer. No todo el mundo se le puede predicar de la misma manera. Entonces, lo importante de entender es que el Evangelio lo que quiere es buscar a los perdidos, persuadirlos de que dejen sus malos caminos y de que hagan la profesión de fe, que se bauticen y que sean discípulos. Le damos la bienvenida a doña Sandra, que está ya en línea. Bueno, la persuasión, digamos, nace como en la antigua Grecia, un poco antes de Jesucristo, y tenía que ver con la retórica, ¿cierto? O sea, el arte de persuadir, y los vendedores saben mucho de eso, de influir en la mente de una persona para crearle la necesidad de que compre algo que no necesita, ¿cierto? Y de que use algo que no, realmente no es importante. Pero como lo estamos enfocando en el Evangelio, lo importante aquí es como
impresionar, ¿cierto? Dejar como una huella indeleble en las personas. ¿Para qué? Para que les quede que el Evangelio, Pablo decía que el Evangelio es poder de Dios, es dinamita, dunamis, ¿sí? Entonces, hay que, digamos, lo que debemos enseñarle a nuestros hijos es que siempre deben ser muy sutiles, muy estudiosos en argumentar, en presentar un argumento para mostrar el Evangelio, ¿sí? Esto pues obviamente va para los padres, ¿sí? Debe haber un estilo y una presentación que sea irresistible, algo muy bonito, y siempre debe apelar a la mente, ¿cierto? También a los sentimientos y las virtudes del oyente. Ahorita más adelante vamos a darnos cuenta que a veces se cometen muchos errores cuando tratamos de persuadir a algunas personas. Entonces dice la Biblia y la persuasión. La persuasión viene del griego peito, que es usado en la escritura tanto de forma negativa como en forma positiva. Y ahí hay dos citas bíblicas en las que podemos encontrar eso. Entonces, como venía diciendo, la persuasión cristiana es predicar o enseñar con la meta de traer a la gente a Jesús, ¿cierto? A una congregación pues, de sana doctrina. Entonces, esto es importante, que la gente dé ese paso de fe y se empiece a congregar. Entonces, como les decía al comienzo, el maestro por excelencia de la persuasión es Jesucristo. Dice en Marcos 1:22 que la gente se asombraba de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque enseñaba como el que tiene autoridad. Entonces, eso es clave y es fundamental cuando vamos a persuadir a alguien, es tener integridad que nos respalde lo que estamos enseñando, ¿sí? Entonces, eso es importante. La autoridad que Jesús manifestaba en sus alocuciones era fundamental al persuadir a sus oyentes. Él les decía a la gente, ustedes no me pueden culpar de ningún pecado, porque lo buscaban y no lo hallaban, ¿cierto? Y Jesús acompañaba su predicación con señales y maravillas. Entonces, eso le daba más autoridad cuando resucitaba a un joven, cuando sanaba a un ciego, cuando sanó, liberaba endemoniados. Entonces, la gente podía entender cuál era el propósito de lo que estaba Jesús haciendo. Entonces, ¿cuál era su propósito? Afirmar su divinidad, ¿cierto? Porque él decía, yo soy el que soy y yo soy antes que Abraham. Eso era lo que enseñaba Jesucristo a la gente allí en esa época, hace más de 2000 años, en la Palestina antigua. Entonces, eso es importante, las señales y las maravillas. Porque si no, y Pablo lo decía, que mi evangelio ha sido presentado delante de ustedes con poder y con señales y maravillas, ¿sí? Porque Pablo también hacía señales y maravillas. También resucitó a un muchacho que se quedó dormido en una predicación y se cayó y él oró por este joven y resucitó. Entonces, eso hacía que lo que decía Pablo y acompañado de sus milagros y prodigios, pues la gente se convirtiera. Entonces, ¿cuáles son las partes, digamos, de la persuasión según la Biblia? Testimonial, ¿sí? Eso está en Josué 24, 14, 15. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Confrontativo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Eso lo decía Elías, allá cuando se iba a enfrentar con los 400 y pico de profetas de Baal. Personal, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Paternal, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Oportunista, he aquí vienen los días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Digamos, todos esos versículos nos hablan de la persuasión que usa Dios de alguna manera para que la gente se convierta al Evangelio. También es un llamado a la obediencia, por eso al comienzo les decía que persuasión tiene que ver con obediencia. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
También ofrece recompensas, la persuasión, ¿cierto? Benditos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Da también advertencias, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Y es urgente, urgente. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, ¿cierto? Y ese ahora es hoy, hoy. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, hay que hacerles entender que no podemos prolongar el recibir al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que ver la persuasión con la apologética? ¿Qué es la apologética? Es, digamos, la defensa del Evangelio con las mismas escrituras. Es una herramienta de fe. Entonces, tenemos que conocer las escrituras para poder defender lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, está íntimamente ligada. Pero pues la idea no es profundizar en estos temas. Vamos a hablar algo un poquito más suave, ¿cierto? Entonces, mira, para que podamos entender, el evangelismo es ofrecer el pan a la gente y la apologética es persuadir a la gente de que hay pan disponible y que es un buen pan, ¿sí? Entonces, es la manera de utilizar la palabra como una espada de doble filo, con sabiduría, con entendimiento. Entonces, la apologética enfatiza la razonabilidad y atracción de la fe cristiana y el evangelismo hace la oferta de esa fe, ¿sí? Entonces, muchas personas son movidas al evangelio a través del corazón, ¿sí? Porque se les puede llegar a su necesidad, a su dolor, ¿sí? Se les puede tocar parte de su pecado, pero otras que razonan mal las cosas deben ser movidos al evangelio a través de la razón. Y para eso está la apologética, ¿sí? Para persuadir a las personas de que se conviertan al Señor de una forma razonable, porque eso tiene la palabra de Dios, que también es razonable, ¿no? Vamos un poquito más adelante. La persuasión y la comunicación. Entonces, la comunicación es un aliado de la persuasión. Una persona que quiera ser un buen eh, persuasidor, bueno, como se llame, que persuada muy bien a las personas, debe tener excelentes medios de comunicarse con los demás, ¿cierto? El mensaje es tan importante como el que lo comunica, ¿cierto? Debería ser así. Entonces, por eso debemos ser testimonio cuando le hablemos a las personas, porque lo que más comunica delante de las personas es lo que somos. Si, por ejemplo, yo estoy ofreciendo un producto para adelgazar, pero la gente ve que sigo pesando 90 kilos, 100 kilos, y no, entonces, con qué cara yo voy a ofrecer un producto para adelgazar, ¿no? Entonces la gente mira mucho el testimonio y dice, oiga, sí, este señor, yo lo conocí que pesaba 140 kilos, ahorita está pesando 90. Eso también es comunicar para que la gente haga un cambio voluntario de sus hábitos de alimentación, de su forma bueno, de hacer deporte. Entonces, cuando yo puedo ser testimonio en esa parte, entonces la gente me cree. Lo mismo, muchas personas hablan de Jesús y tratan de convencer a los demás, pero sus actos dicen lo contrario, ¿no? Entonces, eh, la persuasión y la comunicación. Dios es la fuente de poder que da éxito. O sea, sin Dios en la ecuación no pasa nada, ¿sí? La persuasión duradera es más que la elocuencia y el uso de técnicas que se juntan con la audiencia. El conocimiento y la personalidad del receptor influencia el intento persuasor. ¿Qué significa eso? Si yo sé que estoy hablando con un grupo de jóvenes entre los 17 y 20 años, yo debo hablar más o menos como hablan ellos y hablar de las cosas que ellos hablan. ¿Sí? Es muy complicado llegar a un grupo o un subgrupo de la cultura o una subcultura si yo no conozco cuáles son sus creencias, sus bases, cómo es su comunicación, su forma de comunicación, ¿cierto? Entonces hay que entender cómo es que habla la juventud de ahora, porque no hablan como hablábamos nosotros, ¿no? Eh, Hay dos elementos diferentes a la persuasión que hacen que la gente cambie sus conductas. El primero es la coerción, que puede ser a través del temor, ¿cierto? O de forzar a la gente a que crea algo
para que no reciba un daño o un sufrimiento, ¿cierto? Entonces la gente se siente, o sea, coercitivamente se siente impulsada a hacer determinada cosa. Otra es cuando se hace un lavado cerebral y entonces les cambiamos las creencias personales a las personas y les decimos pongan su fe en este líder, que este líder es el que les va a dar todo. Y entonces la gente ciegamente siguen a una persona, pero no se ponen a razonar y a escuchar de pronto diferentes puntos de vista. Entonces, esas dos tipos de cosas se ven en las iglesias, bueno, se veían. Yo confío en el Señor que todas estas pandemias y todas estas dificultades sociales hayan ayudado a que las iglesias estén cambiando su forma de actuar y de pensar, pero estas dos cosas se usan mucho dentro de las iglesias, la coerción y el lavado cerebral. La coerción es decirle a la persona, solamente aquí usted va a recibir la bendición, debe seguir a esta denominación y a este líder para que la bendición venga sobre su vida. Si usted se va de aquí, va a perder las bendiciones que Dios tiene para usted. Entonces le está metiendo miedo, ¿cierto? Y el otro es que la gente crea todo lo que la persona está diciendo, así no esté en la Biblia. ¿Por qué? Porque el pastor lo dijo o el líder lo dijo. Entonces, no, tenemos que razonar la palabra de Dios. Entonces es importante que cuando una persona esté predicando o enseñando la palabra, diga, busquen esto y ustedes mismos lo lean y pídanle al Espíritu Santo que les revele si lo que yo estoy diciendo es cierto o es mentira, ¿no? Eso es lo que haría una persona que usa bien, muy bien la persuasión. Bueno, entonces no vamos a hablar de la motivación ni de la prueba. Vamos a saltar hasta las 33, la diapositiva 33. Y vamos aquí a seguir con la persuasión. Entonces, cuando yo voy a cambiar un mal hábito en una persona, ¿cierto? eh, Primero tengo que pensar que esa persona lleva 10, 15, 20, 30 años con ese mal hábito, ¿no? Por decir algo, vamos a poner algo muy sencillo. La persona no se sabe cepillar los dientes. Eso ha causado que tenga sarro, que tenga caries, que haya perdido varios molares, varios caninos y que tenga 3 o 4 dientes o piezas buenas únicamente. Entonces, yo lo voy a persuadir a que tenga una buena higiene dental, pues primero tengo que ir como por lo superfluo, por la capa de afuera. Entonces, primero, la capa de afuera es, ¿usted no se ha dado cuenta que de pronto su aliento aleja a las personas? Entonces, como que, oiga, sí, definitivamente tengo mal aliento, tengo que aprender a cepillarme los dientes. Y entonces usted le va a enseñar que no solamente tiene que cepillarse los dientes, sino cepillarse la boca, la lengua, el paladar y las mejillas, ¿no? Eso uno a veces lo viene a aprender un poco tarde, ¿sí? Desde niño no le han enseñado eso. Entonces, así pasa con las creencias religiosas. Uno cree que, por ejemplo, que prender un ramo que fue bendecido el domingo de Ramos y prenderlo en un momento de lluvia, un aguacero terrible, va a calmar la tempestad. Eso lo tengo allá bien metido en el disco duro, ¿sí? Porque me lo enseñaron mis abuelos, porque lo vi de pronto de niño, como si fue efectivo. Pero cuando yo le empiezo a enseñar a las personas que ese tipo de cosas, eso es como fetichismo, como una parte de ocultismo, de brujería, que eso realmente no le agrada a Dios, debo empezar como a pelar una cebolla cabezona, de adentro hacia afuera, quitando esas capas, ¿cierto? Entonces, la gente admira lo que ellos respetan, ¿cierto? Y escuchan a quienes no conocen o a Juan Carlos, tiene el micrófono apagado. contar un hecho, contar algo que me pasó a mí. Siempre tratar de colocarnos en primera persona, ¿cierto? O un testimonio real de alguien que uno haya conocido. Después viene a ofrecer soluciones.
La gente llega a veces, eh, ya, espere, se me cayó la llamadita, espere un momento. A ver qué pasó acá. A ver, ahora sí, ya me volvió. Listo. Entonces, es importante contar historias, ¿sí? También ofrecer soluciones, compartir nuevas ideas, cambiar una percepción de algo que uno tenía equivocado. Por eso la persona que está compartiendo el Evangelio es importante que esté instruida de lo que está pasando a su alrededor, de nuevos términos, de nuevas situaciones, de por qué esto, de por qué aquello, ¿sí? También hay que meterle un poco de humor, crear excitación, o sea, despertar la curiosidad en las personas. Es un arte para persuadir, eso es un poquito complejo, pero bueno. El persuasor. Ahí dice, la gente generalmente acepta la evidencia presentada por persuasores en quienes confían. ¿Sí? Es importante que la persona que le está hablando a usted genere en usted confianza para usted creerle. Lo que yo les hablaba del producto para adelgazar. Si usted no muestra algo evidente de que se ha bajado de peso, pues la gente no le va a creer. Entonces, la gente necesita creer en el persuasor antes que ellos puedan creer en sus mensajes. Eso es importante, la credibilidad. Los motivos del persuasor son una de las razones por las que nos, no son confiados o no son confiables, ¿no? Entonces, creemos en personas íntegras, lo que les decía al comienzo. El Señor Jesús, por eso era un ejemplo de persuasor ideal. ¿Por qué? Porque nadie lo podía acusar de algún pecado. Cuando nosotros no tenemos un corazón limpio e íntegro delante de Dios, a veces es mejor quedarnos callados. Pero el Señor nos motiva siempre a estar hablando y tratando de persuadir a la gente para que conozcan un poco más al Evangelio. Cuando yo soy humilde, realzo, cuando tengo baja credibilidad y soy humilde, pues compenso un poquito, ¿cierto? La actitud de que yo soy mejor que tú, la gente no la compra. ¿Por qué? Porque la gente se va a sentir juzgada, menospreciada, mirada por encima del hombro. Yo soy el que vengo a señales porque yo soy el que sé. Y entonces de una vez la gente levanta un muro como de se cubre y todo lo que usted diga no se lo van a aceptar, ¿cierto? La aceptación de la audiencia es ganada, ¿sí? No es debida ni heredada, o sea, no es que porque yo soy el líder o porque yo soy el pastor, usted tiene que creerme, no, 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 tiene que ser ganada con testimonio, con credibilidad, ¿cierto? Con que siempre esté diciendo la verdad. Cuando si se equivoca, acepte que se equivoca, ¿no? Entonces, la gente es más persuadida por personas o predicadores que se perciben similares a ellos, con sus mismos defectos, con sus mismos problemas, no como seres allá súper espirituales, supra espirituales que, mejor dicho, le evitan. Entonces la gente no, porque la gente tiene sus propios problemas. Entonces, el mensaje del persuasor deben ser mensajes progresivos, presentados de una manera simple, fáciles de comprender, ¿cierto? O sea, como que si encuentro una palabra difícil, debo estudiarla y bajarla a unos términos que todas las personas puedan entender. Ay, aquí hay algo muy clave. Cuando usted esté hablando con una persona católico, mormón, adventista, hindú, bueno, que siga Buda o otra creencia, primero no insulte lo que es sagrado para esas personas, ¿sí? Usted puede saber que eso no le agrada a Dios y todo, pero esa persona ha tenido una fe por ese tipo de cosas sagradas durante mucho tiempo, entonces no lo insulte porque de una vez no le va a parar bolas. Entonces el mensaje debe ser apelador y predecible. O sea, ¿qué es apelador? Vamos a apelar a lo que dice la escritura, no lo que digo yo, sino lo que dice la escritura, ¿cierto?
Entonces, ¿usted a quién le va a hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, primero tengo que mostrar que yo debo seguir a Dios y que Dios siempre ha estado interesado en mí, ¿cierto? En mí. Entonces, no es que soy uno más del montón, no, sino que soy un especial tesoro para Dios y entonces así mismo le puedo presentar el Evangelio a las personas. Construir pequeños cambios, ¿siempre? De tiempo, dele tiempo a las personas a asimilar. Entonces, si le enseñé a orar, por decir algo, le enseñé a orar al Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta persona tiene que asimilar esa enseñanza de a pocos, ¿cierto? Entonces, en las oraciones que de pronto haga, va a cometer, o sea, no va a usar esos términos y entonces debo ser paciente. No debo ubicarle encima porque no, lo voy a asustar, ¿no? Eh, no empacha a los oyentes. ¿Qué significa eso? Que a veces somos muy persistentes, hay gente que predica y habla y dura 3 y 4 horas diciendo lo mismo, entonces ya la gente como que dicen, como el cuerpo aguanta hasta cuando la cola aguanta, mejor dicho, ya cuando la silla ya empieza a ser muy dura, entonces dice, no, ya le escuché los primeros 20 minutos, pero ya después no le entendí nada. Entonces tenemos que ser muy entendidos en ese tipo de cosas. Entonces, la persona, las bases de la persuasión, conocer bien el mensaje, conocer a la gente. Esto sí, inclusive es para la parte política. Si yo, por eso los políticos a veces son tan efectivos, porque ellos sí estudian todo este tipo de cosas, saben cómo tratar al campesino, saben cómo tratar al obrero, saben cómo tratar al comerciante, al industrial, y en el momento de las votaciones obtienen el voto de todos ellos y después se olvidan. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado. Hemos votado por personas que su mensaje nos persuadió de que votáramos por él y después nos arrepentimos. Ay, Dios mío. Entonces, también esto que estamos enseñando hoy es para las próximas elecciones. Analicemos bien la hoja de vida de una persona, si verdaderamente tiene credibilidad, si tiene honestidad, si su mensaje es congruente con lo que es él, ¿cierto? Las personas que prometen demasiado normalmente no van a cumplir. Entonces es mejor que no cumplan tanto, no prometan tanto, pero que cumplan lo poco que prometen, ¿no? Bueno, este es otro tipo. Bueno, cuando dice no moldees si no están listos, ¿cierto? A veces queremos forzar a la gente para que reciban al Señor Jesucristo. No seamos, si la persona no está lista, no está lista. Dele más tiempo, no la asfixie, no espante a la gente, ¿cierto? Una buena persuasión ejerce paciencia, ¿cierto? Es que esto no es asunto del que el que más pegue duro y, y salga corriendo para otro lado, no. Hay que mostrar amor a las personas para que se sientan verdaderamente persuadidas a seguir al Señor Jesucristo. A veces no es tanto lo que uno dice, sino como uno actúa. Entonces la gente dice, oiga, yo definitivamente, y eso nos pasó a mi esposa y a mí, con una parejita, él era ingeniero y ella era, bueno, eran como profesionales, pero vivían en una finca lejos del casco urbano. Y nosotros fuimos como 4 jueves seguidos durante un mes a visitarnos, con miles de inconvenientes. Eso nos tocaba caminar un trecho con el bebé de nuestro hijo mayor que era pequeñito, pero después de ese mes, ellos nos dijeron, lo que nos persuadió a nosotros de seguirlos a ustedes no fue lo que dijeron, sino lo que hicieron. El venir hasta acá 4 jueves seguidos, con el peligro del monte, con el peligro de la carretera, para hablarnos de Jesús, ¿sí? Y después, como sea, nos defendíamos para bajar de esa loma. Pero eso fue lo que los persuadió a ellos. Entonces debemos ser como coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, no
ataquemos a otras iglesias, ni a otras denominaciones, ni a personas directamente, ¿cierto? Porque eso espanta a las personas. Si vamos a hablar más de la iglesia católica o de los cristianos evangélicos o de los pentecostales, no, no, no. Vamos a presentar un mensaje de amor y de salvación, ¿cierto? Sin mucha palabrería, ¿cierto? Y otra cosa que hace la gente huir es el temor al compromiso. Ahora, ¿qué me van a pedir? ¿Van a pedir, empezar a pedir el diezmo? No, 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 esto no es cuestión de plata. Los compromisos Dios se los establecerá más adelante, ¿sí? Hay unos obstáculos que debemos enfrentar, como yo les dije. Ay, aquí ven, cambiando creencias y conductas. Este es como el plato fuerte antes de terminar esta charla. Es que la mayoría de la gente no desea ser cambiada. Está feliz como está, ¿sí? A veces vive en medio de la pobreza, pero dice, aquí los pobres somos más felices. Entonces está en una zona de confort, ¿cierto? Que nosotros de pronto percibimos que están mal, pero ellos están contentos con lo que están, en la posición en la que está. El que tiene dos esposas, una esposa y un amante, se siente cómodo, ¿cierto? Entonces no venga aquí a molestarme porque yo no necesito ser cambiado. Entonces, para este tipo de cosas, nosotros necesitamos orar para que estas personas, para que Dios sea el que convenza a la persona de que debe cambiar, ¿cierto? Acordémonos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo fue y se gastó el dinero en borracheras y con mujeres y haciendo cosas indebidas y después empezó a buscar, a mendigar una comida. Y estando en esa condición tan lamentable, él se había podido decir, ah, bueno, esto es lo que merezco porque fui mal administrador y ya, no puedo cambiar las cosas que pasaron. Ya, lo que pasó, pasó. Y se había podido quedar ahí todavía en el chiquero con los cerdos, ¿cierto? Entonces tenemos que orar para que los ojos de estas personas sean abiertos y de un momento a otro se den cuenta de la condición en la que están y digan, oiga, sí. Entonces, cuando usted tiene el poder de persuasión dado por Dios y por el Espíritu Santo, los ojos espirituales de esas personas van a ser abiertas y se van a dar cuenta de cosas que antes no se habían dado cuenta. Eso es muy importante. Entonces, nuestro sistema de creencias consta de diferentes tipos de creencias interconectadas. Entonces, sí, eso es como uno va a arrancar una raíz de un árbol. A veces está con otras raíces de otro poco de matas. Y cuando yo quiero cambiar a una persona, ¿sí? No me puedo ir por las ramas, tengo que ir a lo profundo. Entonces, para eso son los encuentros, los retiros, o bueno, como se llamen en diferentes partes, donde hay un tiempo, ¿cierto? Para darle tiempo al Espíritu Santo de que escudriñe los corazones de estas personas y puedan sacar todo eso que tienen por allá adentro. ¿Mm? Eso es un proceso, eso no se da mágicamente. Entonces, también hay que disponerse para que Dios lo pode, lo limpia a uno, ¿no? Entonces, las actitudes, cambiando creencias y conducta. Las actitudes, eso es lo que a los individuos les agrada y desagrada. Son alteradas por va a predicar el evangelio o le va a compartir a unos jóvenes. Es beligerante, es de llegar a pelear con ellos, es de regañarlos, es de no sé qué, que una vez ellos no les va a agradar el mensaje, de pronto por respeto o porque les están obligando a estar ahí, están ahí, pero ya cerraron sus oídos y no le van a escuchar a usted nada, ¿no? Entonces los valores son lo que nos han enseñado en casa, son estándares adquiridos por asociaciones y otras fuentes de influencia. Los padres, por eso les recomendaba la charla del pastor Boris que dio ayer sobre el papel de los padres cristianos, porque esto es importante. Lo que nosotros sembramos en nuestros hijos, estos valores, van a ser casi que permanentes, ¿sí? Si ellos están solidificados en estos valores, nada, ninguna creencia externa, ni rara, ni por allá de la nueva era, ni del socialismo que se está moviendo en las universidades, los va a mover porque van a entender que están
fundamentados bien, porque sus padres les enseñaron bien. Por eso es importante. Las opiniones son evaluaciones verbalizadas a menudo y expresadas sin análisis. Esto de las opiniones es muy claro. Las redes sociales se han convertido en un sembradío de ideas y opiniones y de memes y de fotos y de cosas que no son filtradas y no son, ni siquiera nosotros mismos creemos que son ciertas, pero a veces las compartimos. Entonces es importante cuidar lo que estamos publicando en las redes sociales, ¿cierto? Y la percepción, a veces cada cosa que pasa tiene una percepción diferente. Lo que nosotros vemos de una manera, otras personas lo ven de otra. Entonces siempre tenemos que tener varias percepciones para poder fomentar nuestras creencias, para que se arraiguen y nada nos pueda mover de ahí. Bueno, vamos a adelantar un poquito porque ya está el... Bueno, agentes de la persuasión, lo que yo les decía, analizar la audiencia, ¿cierto? Es útil para planear los contenidos y la presentación del mensaje. Y veíamos cómo Jesús adaptó su mensaje al ambiente agrícola en que vivía. Por eso la parábola del sembrador, la de las 10 minas, la del siervo inútil, el hombre que tenía mucha plata y muchos graneros. Todas las enseñanzas que Jesús decía tenían que ver con el campo, con el dinero, con las cosas que la gente tenía a su alrededor, ¿cierto? No le estaba hablando de cosas extrañas. Ahora, ¿qué influencia o qué pasos que hay que tener en cuenta en la audiencia? El tipo de audiencia, la edad, ¿cierto? Como llaman, la etario, ¿no? El de la edad, si es de 9 a 11 años, si es de 13 a 15, 18 a 50. Entonces, cada edad es diferente para llegar. El género, masculino o femenino, ¿cierto? La nacionalidad, ahora que hay tanto extranjero en Colombia, es importante tener eso en cuenta. La religión, lo que yo les decía, respetar de alguna manera, si no lo compartimos, pero respetar las creencias católicas, adventistas, metodistas, ¿sí? Pero la idea es persuadirlos en el error que está. La educación, no es lo mismo hablarle a una persona universitaria que de pronto tiene ya unos niveles de que nos va a colocar más obstáculos, ¿cierto? A una persona que no es tan estudiada. La ocupación, ¿sí? ¿Qué trabajo está realizando esa persona? El nivel de ingresos. Entonces, esos son factores para tener en cuenta cuando vamos a hablar de y a persuadir a personas de que acepten al Señor Jesucristo. ¿Mm? Bueno, entonces, esto sí es clave. Un elemento clave para persuadir es el humor, ¿sí? Una persona sin sentido del humor es como un pedazo de pan seco, nadie se lo pasa, ¿sí? Pero si usted es sutil y de pronto hace unos 2 o 3 chistes que tengan que ver con el tema, ¿cierto? Y no cae pues en la chabacanería, ni en lo burlesco, ni se va a burlar de nadie. Entonces, puede ser usado el humor. ¿Por qué? Porque la gente va como que baja la guardia para que el mensaje sea predicado. Esto es clave. Entonces, rompe el hielo, como les decía, ¿cierto? Los hace más receptivos y puede construir una relación con el público, ¿cierto? Porque dicen, ay, esta persona es agradable, ¿sí? Pero ojo, con no utilizar ni la sátira, ni el ridículo, ni el sarcasmo, ni otras bromas ofensivas, ¿cierto? Porque no sabemos el tipo de audiencia con el que estamos y se pueden molestar. Entonces, y abusar del humor, entonces hace que la gente diga, no, este man es humorista, no me está hablando en serio, no me está tomando en serio. Entonces es importante tener cuidado y buscar una relación de amistad, ¿sí? Esto es clave, es importante. Eh, es importantísimo. Listo. Dejemos de compartir.
A ver. Ya, dejamos de compartir. Entonces, una de las 49 cualidades del carácter es la persuasión. Es importante que nosotros seamos sabios en cómo vamos a presentar al Señor Jesucristo, que deberíamos tenerlo aquí adentro de nuestro corazón, viviendo con nosotros, para que otras personas lo conozcan, ¿sí? Con respeto, con tolerancia, con sabiduría, con entendimiento, saber cuándo decir y qué cosas decir, porque hay audiencias que son difíciles. Pero estas cualidades nos van a servir para formar en nuestros hijos esos hombres y mujeres de valor, eh, comprometidos con estudiar la palabra de Dios, con responder ante la sociedad y con ser mejores ciudadanos cada día más. Entonces, les agradezco mucho la atención de hoy. Quedamos muy agradecidos por la audiencia que ha tenido el programa, por la aceptación y de verdad los motivo a que sigan viendo otros programas de Busco en Ti, porque todas las personas que están aquí hacen un esfuerzo por llevar charlas que edifiquen personalmente a la familia, ¿cierto? Al núcleo familiar y, y son muy interesantes. Muchísimas gracias y Jorgito, quedamos así para la próxima semana.